Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Andrés Riaño. Soy estudiante de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. El día de hoy, con mi compañera Liliana Rodríguez, venimos a hablarles sobre el tema de violencia en niños, niñas y adolescentes. Bienvenidos. Bueno, para hablarles sobre violencia en niños, niñas y adolescentes, primero debemos saber qué es violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2002 define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Según Limiñana y Patrón en 2005, define a la violencia como un abuso de poder o un desequilibrio en ella, donde una persona fuerte ejerce control o poder sobre una persona débil. En ese caso, en los niños, niñas, adolescentes y también en mujeres y adultos mayores. También encontramos tipos de violencia. Uno de ellos es violencia física, el cual se da cuando una persona maltrata por medio de golpes, pellizcos, chancletazos, correazos, entre otras, donde pueda atentar contra la salud de la otra persona. También encontramos la violencia psicológica, que es cuando dicen insultos, groserías, desprecios, burlas y amenazas que hacen sentir mal al niño. Encontramos la violencia negligente, que es cuando los padres o cuidadores no atienden a las necesidades básicas del niño, como es de salud, escolar, es vivienda, entre otros, que afectan la calidad de vida de él. También encontramos la violencia en gestación, que es cuando insultan, golpean o maltratan a la mamá cuando está embarazada o cuando la madre no quiere tener el bebé. Y por último tenemos la violencia sexual, que consiste en obligar a la persona a tener relaciones sexuales o hablar sobre estos temas, obligándolas, chantajeándolas, intimidándolas para que accedan a sus peticiones. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha hecho estudios donde ha arrojado las causas de este tipo de violencia. Han sacado una conclusión que se presenta en todas las sociedades, no distinguen ni estatus sociocultural, ni origen étnico, ni clase de educación, sino que este tipo de violencia abarca toda la sociedad. Ha sacado cifras donde muestra el porcentaje de violencia en diferentes edades de los niños, el cual donde se presenta mayor violencia va desde los 0 hasta los 6 años con un 39.8%, le sigue el rango de edad desde los 6 hasta los 12 con un 30.2% y el restante que va desde los 12 hasta los 18 años con un 28.7%. También ese estudio arrojó que los niños pequeños, entre los 6 hasta los 8 años, son los que tienen mayor riesgo a sufrir de violencia física. El rango entre la edad de los 8 hasta los 18, especialmente las niñas, son las que sufren más de violencia sexual. También se puede evidenciar por medio de este estudio que las localidades donde se ejerce más violencia es Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Los lugares más críticos son Patio Bonito y Corabastos. También se registraron más de 3.000 casos de violencia sexual, más de 2.000 casos de maltrato físico, más de 6.000 casos de violencia intrapersonal y 100 casos de homicidios contra la violencia en los niños en la región de Bogotá. Otra entidad que ha estudiado la violencia en los niños es la UNICEF, el cual arroja en sus estudios que la violencia se da porque no hay comunicación entre padres e hijos.
tanto en los estratos altos como en los estratos bajos. En los estratos bajos no hay esa comunicación, ya que los padres están ocupados en buscar trabajo o cuando llegan tarde están cansados y no les queda tiempo para jugar o compartir con sus hijos. Otra causa es porque los padres consumen sustancias y esto algunos tienen problemas mentales, los cuales no pueden compartir un adecuado tiempo con sus hijos. También se ha evidenciado que en los estratos bajos los padres no tienen suficiente control para corregir o reprender a sus hijos. También se ha visto otra causa, que es los hijos no deseados. Al ser no deseados, pues los padres tienden a maltratarlos. O también cuando son hijos con discapacidades, ya sean cognitivas o físicas. También ha arrojado este estudio que los padres que fueron criados con maltratos, ellos siguen esa cadena de criar a sus hijos con maltrato. Bueno, a continuación veremos una entrevista que hizo Liliana Rodríguez para profundizar este tema y abarcar un poco los temas que hemos mencionado. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Rodríguez Cuervo, yo soy estudiante de Psicología en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y hoy me encuentro en compañía de Lady Silva. Ella es estudiante de último semestre de Trabajo Social en la Corporación Universitaria Republicana y trabaja con el ICBF. Entonces vamos a hacer una entrevista encaminada a la violencia intrafamiliar y cómo se trata o cuáles son los protocolos de atención en el ICBF. Entonces podemos empezar con qué tipo de población trabaja. Bueno, buenas tardes. Yo trabajo con la población víctima del conflicto en el Centro de Dignificar, allí brindando toda la información acerca de la oferta institucional que maneja el ICBF. Okay. ¿Tienes conocimiento acerca de los tipos de violencia? Sí, claro. Hay varios tipos de violencia. Entre ellos está la violencia física, la verbal, la emocional o psicológica, la violencia de género, la económica y pues la violencia sexual. Estas son como las que más se evidencian diariamente. Ok. ¿Cuál de esos que acabas de mencionar es la más frecuente con la población que trabaja? Bueno, los tipos de violencia que he evidenciado en mi labor pues son muy complejas porque pues esa clase de población viene de un hecho victimizante, después evidencian todo el tipo de violencias, pero en sí la que más les marca es la violencia psicológica o la emocional. ¿Aproximadamente con qué frecuencia atienden casos de violencia intrafamiliar? Bueno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diariamente recibe casos de violencia intrafamiliar y pues todo el tipo de violencias ya mencionadas anteriormente. Okay. Cuéntanos un poco acerca de los protocolos de atención que maneja el ICBF en los casos de maltrato intrafamiliar. Bueno, el ICBF maneja un protocolo de atención, el cual pues comienzan desde los profesionales que atienden, las remisiones, luego siguen los documentos realizados hacia el caso y pues cada centro zonal perteneciente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene establecidas unas áreas de atención para casos de violencia intrafamiliar o para cualquier tipo de violencia. En sí el protocolo de atención va desde la remisión inicial del caso, que lo entendemos por la denuncia. Se puede denunciar ante cualquier fiscalía, cualquier unidad de policía o directamente, anónimamente si prefiere, con el Instituto Colombiano. Luego continúa con la apertura de la historia, que esto lo solicita el defensor de familia. Luego se continúa con la investigación sociofamiliar, que ahí ya es valorada por el área social, donde intervienen los psicólogos y los trabajadores sociales. Luego sigue la asesoría en el equipo interdisciplinario, que son pues los abogados, la comisaría de familia y pues los otros entes territoriales que les competen todo el tema de
del área interdisciplinar. Luego se sigue con el seguimiento y ahí ya pues ya todos los profesionales siguen un seguimiento del caso. La ruta de atención del ICBF pues el ICBF maneja un programa que se llama Programa de Protección Integral a la Familia. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que esta remisión la puede hacer cualquier ente, puede ser hospitales, colegios, cualquier ente donde evidencien violencia intrafamiliar o algún tipo de violencia. Ok. ¿Cuánto suele demorarse este proceso? Bueno, es complicado dar como en sí un tiempo establecido, pero ya evidenciada la problemática, se gestiona rápidamente las rutas de atención, considerando pues la importancia que se le debe brindar a los niños, niñas y adolescentes en cuanto a temas de violencia. ¿Qué población presenta con mayor frecuencia casos de violencia contra niños y adolescentes? Con esto quiere decir que si existe algún estrato socioeconómico en el que se dé más o en algunas familias con algunas características particulares. Bueno, la población que más evidencia violencia intrafamiliar o cualquier tipo de violencia se ve en los estratos 1 y 2, ya que pues tienen condiciones humildes y condiciones precarias económicas. Okay. ¿Podrías contarnos un caso que hayas tenido de maltrato intrafamiliar, pues guardando toda la confidencialidad pertinente? Bueno, una vez yo estaba en el centro dignificar de Ciudad Bolívar, pues atendiendo a una señora. La señora se acercó con el menor a vista se veía golpeado. Yo le pregunté que qué le había pasado y ella me dijo que se había caído y se había pegado. Entonces yo, sin embargo, bajé al primer piso a hablar con la personera para que ella hiciera la gestión por parte de ella. La gestión que hace ella es avisarle a la Policía de Infancia y Adolescencia. Y pues por mi parte, como funcionaria del ICBF, me hago la gestión de comunicarme con el centro zonal respectivo de la localidad, que pues en este caso es el centro zonal de Ciudad Bolívar. Allí ellos hacen toda la gestión, todo el protocolo de atención. Se hace una visita domiciliaria por parte de Bienestar Familiar y por parte de la policía, confirmando que en sí la problemática existe, que sí se vive en ese núcleo familiar algún tipo de violencia intrafamiliar. Y básicamente sí, la mujer maltrataba al menor de 5 años y pues en este caso también había otras problemáticas alrededor de ese núcleo familiar. El padre del menor es consumidor, entonces pues en base a eso se genera la violencia intrafamiliar dentro del núcleo familiar. Okay. ¿Cuáles crees tú que son las causas de este maltrato contra las niñas y adolescentes en Bogotá? Bueno, la falta también puede ser la falta económica, la falta de dinero, el deterioro de vínculos familiares, que es como la que más abarca en el núcleo familiar, la personalidad de los criadores, es decir, que siguen como la misma cadena de cómo los criaron a ellos, con la violencia, maltratos. También se evidencia la negligencia, también puede ser una causa, la cultural, que como le decía, que son las historias que manejan los padres de cómo han sido ellos criados y ellos lo aplican con los hijos de ellos. Okay. Respecto al tema de la violencia, ¿el ICBF maneja programas de prevención? Sí, como pues bien saben, para el ICBF lo primordial es velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, generando protección hacia los derechos fundamentales de todo menor de edad y pues generando así un vínculo afectivo, jurídico, velando como por esos hábitos necesarios que debe tener un menor.
¿Cuál crees que es la forma más efectiva de prevención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes? Bueno, la mayor forma de evitar un maltrato es empezando por la educación. En una familia educada puede evitar esos detonantes que generan cualquier tipo de violencia en el núcleo familiar. ¿Tienes conocimiento de estadísticas relacionadas con la institucionalización de niños como medida de protección? Sí, pues el ICBF diariamente recibe 45 casos en medida de protección de niños. Hay 16.457 niños, niñas y adolescentes en medida de protección, los cuales el 51.5% son niños y el 48.5% son niñas. Los departamentos que más evidencian esta problemática de cualquier tipo de violencia son los departamentos de Caldas, Bogotá, Nariño, Boyacá y Antioquia. Estos son registros reportados por el DANE y pues también el ICBF maneja como protocolo de la institución, maneja sus estadísticas. Las edades de estos niños que tienen en medida de protección van de 0 a 6 años, hay el 25%, de 6 a 12 años el 34% y de 12 a 18 años hay 35% de niños que ingresan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como medida de protección. ¿Consideras que la violencia contra niños, niñas y adolescentes representa un problema de salud pública? Sí, la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes es un significativo problema de salud pública, ya que es una problemática que se vive diariamente en las familias colombianas y no solamente afecta al núcleo familiar en sí, sino que afecta a toda la sociedad y el entorno social. Ok. Bueno, muchas gracias, Lady. Con Bueno. esto concluimos la entrevista. Y ya.